Bien, vamos a dar comienzo entonces. Ya saben que representamos a la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Esta es la cátedra de álgebra para ingeniería industrial, álgebra 1 para ingeniería en informática. Vamos a ver la parte de operaciones con números complejos y mi nombre ya saben que es Ricardo Sivek y ahí le adjunté mi dirección de correo electrónico. Vamos a empezar con un ejercicio que me habían planteado a través del grupo de WhatsApp, que había ciertas dificultades porque no había quedado claro con algo. Yo lo puse ahí, lo copié al ejercicio que está dado dentro del trabajo práctico. No recuerdo si es el 4B, 5B, no recuerdo exactamente qué punto es. Pero lo que se pide es que se hagan las operaciones siguientes. Estas son operaciones simples con números complejos dados de la forma binómica. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? Este 5i que tengo en la primera fracción, voy a trabajar la primera fracción y después voy a trabajar el segundo. Esta fracción voy a multiplicar a 5i por menos 1. Cuando multiplique a 5i por menos 1 me va a quedar menos raíz cuadrada de 5i. Luego, cuando multiplique la raíz cuadrada de 5i por i, me va a quedar raíz cuadrada de 5i al cuadrado. De manera que hayamos eliminado los paréntesis en el numerador. Ahora bien, ¿qué voy a hacer en el segundo término? Cuando observo en el segundo término tengo la unidad imaginaria, luego tengo la palabra re, que significa real, o dicho de otra forma, parte real de un número complejo. Pero resulta que el número complejo es todo esto, así que no puedo identificar exactamente cuál es el número complejo dado de la forma binómica. Lo que debo realizar son las operaciones que están dentro para identificar cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. Entonces, primero voy a trabajarlo algebraicamente. Y cuando quiero trabajarlo algebraicamente, observo que tengo un paréntesis en el cual tengo la raíz cuadrada de 2 más i. Entonces, el primer término de ese corchete lo voy a copiar como está. Eso es lo que hice acá. Y después desarrollo el cuadrado en binomio. Sería el cuadrado del primero, que sería raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, más el doble producto, que es raíz cuadrada de 2, y por el tercero, que es i, más el segundo término elevado al cuadrado, que es i al cuadrado. Bueno, habrán visto que me olvidé acá de... Bueno, hice el cuadrado de un binomio. Y el siguiente paso, en el siguiente paso, lo único que hice es que ya en la primera fracción le cambié el signo a la raíz cuadrada de 5, ya aparece como menos raíz cuadrada de 5 y ya no aparece i cuadrado. ¿Por qué? Porque i cuadrado tiene una equivalencia que vale menos 1, por lo tanto me quedaría menos raíz cuadrada de 5. Entonces esto me va quedando. Lo único que hice de esta fracción es cambiarle 5. Multiplicar por su conjugado. El conjugado del denominador. El denominador es raíz cuadrada de 20 menos raíz cuadrada de 20i. Eso significa de que voy a multiplicar a raíz cuadrada a toda esta fracción por quién? Por raíz cuadrada de Profesor, 20 más raíz cuadrada de 20i. Sí, se le salió la pantalla que estaba compartiendo, creo. ¿no se ve nada? No, no, se cortó. Sí, se cortó. Cuando Volvemos a explicaba presentar. también se cortó. Ahora se ve. Sí, Bien. Vuelvo a explicar nuevamente.
Sí, profe. Les decía entonces de que este es un ejercicio que he sacado del trabajo práctico, incluso creo que hubo un alumno que hizo la consulta a través del grupo de WhatsApp. Esta parte que dice re significa que es la parte real de un número imaginario. Entonces voy a comenzar resolviendo acá de manera algebraica. Lo único que hice es hacer distributiva. Raíz de 5i por menos 1 es menos raíz cuadrada de 5i. Raíz cuadrada de 5i por i es raíz cuadrada de 5i al cuadrado. Eso es lo único que hice en este paso. Hice la propiedad distributiva para eliminar ese paréntesis del numerador. Ahora bien, en el segundo término observo que tengo raíz cuadrada de 2 más i elevado al cuadrado. Eso es un binomio. Voy a tener que desarrollar el cuadrado de un binomio. Para desarrollar el cuadrado de un binomio voy a tener el cuadrado del primer término, que es raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, más el doble producto del primer término, que es raíz cuadrada de 2, por el segundo término, que es i, y más el cuadrado del segundo término, que es i al cuadrado. He desarrollado solamente el cuadrado de un binomio. La otra parte, que dice 3i raíz cuadrada de 2 sobre 2, la hemos dejado como está. Bien, en el segundo paso, si observamos estas dos partes, el primer término, en lo único que difiere es que ahora el más raíz cuadrada de 5i al cuadrado que está en el numerador ya aparece como menos raíz cuadrada de 5. Y eso sucede porque i cuadrado lo hemos reemplazado por su equivalente, que es menos 1. Por lo tanto, me quedó simplemente menos raíz cuadrada de 5. Ahora bien, dentro de ese corchete que está afectado a la parte real, lo único que hice en el primer término es acomodarlo un poquito, es expresarlo como 3 raíz cuadrada de 2 sobre 2 y la unidad imaginaria al final. Siempre va el coeficiente real y después la unidad imaginaria. Y después, como tengo raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, eso es 2. 2 por raíz cuadrada de 2i es 2 raíz cuadrada de i. Y más i cuadrado, que eso es menos 1. Bueno, en el siguiente paso, como tenemos una división de números complejos, voy a tener que multiplicar por el conjugado del denominador. El denominador es raíz cuadrada de 20 menos raíz cuadrada de 20i. Su conjugado es la misma expresión, pero cambia de signo la parte imaginaria, es decir, más raíz cuadrada de 20i. Pero tengo que multiplicar y dividir por el mismo número complejo o por el mismo conjugado. Y en el segundo término, en lo que está afectado a la palabra real, lo único que hago es, si a 2 le resto 1, opero con los términos semejantes, eso es 1. Y si a 3 medios de raíz cuadrada de 2 le sumo 2 raíz cuadrada de 2, eso es, claro, eso es, acá, vamos a cambiar, eso es 7 medios de raíz cuadrada de 2i. Bien. Lo único que hice acá entonces es operar con los términos semejantes, los imaginarios con los imaginarios, los reales con los reales, el cual ya hemos obtenido que es i real 1 más 7 raíz cuadrada de 2 sobre 2i. Ahora bien, cuando dividimos esto o cuando multiplicamos por el conjugado, en el numerador me queda menos 10i, y abajo me queda una diferencia del cuadrado, o si hago distributiva, me va a quedar 20 más 20. Sin embargo, y esto es lo que quiero aclarar, voy a señalar acá, que la parte real dice acá unidad imaginaria por re, que es la parte real de ese corchete, y dentro de ese corchete ya tengo, después de haber operado algebraicamente, cuál es mi número complejo, que es 1 más 7 raíz cuadrada de 2 sobre 2i. Pero acá me dice solamente la parte real. Entonces voy a tomar la parte real de este número complejo, que es 1. Y como 1 está multiplicado por la unidad imaginaria, simplemente es i. Por eso es que en el otro paso ya me aparece i sola. Vuelvo a repetir, esta parte real significa que tomamos solamente la parte real, y la parte real es 1, pero resulta que la palabra re está multiplicada por la unidad imaginaria i.
Entonces 1 por i va a seguir siendo i y me queda solamente más i. Ahora bien, acá me va a quedar 20 más 20, que son 40. Puedo distribuir para cada uno, para la parte real y la parte imaginaria. Entonces me quedaría menos 10 sobre 40, menos 10i sobre 40 más i. Por lo tanto, eso menos 10 sobre 40 es menos un cuarto simplificado. Y menos 10 sobre 40 es, bueno, menos un cuarto de i. Sumado i, eso me daría de menos 3 cuartos de i. Con el cual hemos llegado al resultado de haber operado con ese número complejo. ¿Qué les quiero decir acá? Que cada vez que ustedes tengan la palabra re en una operación, significa que lo voy a tener que trabajar algebraicamente hasta llegar a un único número complejo en donde voy a tomar su parte real. Recuerden que su parte real es la parte que no está multiplicada por la unidad imaginaria, porque un número complejo dado en forma binómica tiene una parte real que es la que no está afectada a la unidad imaginaria y un coeficiente imaginario que sí está afectado a la unidad imaginaria. Profesor, no he entendido yo por qué el 20 pasa a ser 40. 20 más 20, 40. 20 más 20 es 40. Se suman porque están en el denominador. ¿Se entiende? Como está en el denominador 20 más 20, entonces eso es 40. Y ese 40 distribuyo para menos 10 y para menos 10i. ¿Se entendió eso? Sí, profesor. Algo más que teníamos para señalar era la potenciación y la erradicación en números complejos. Yo les había compartido unos videos filmados en donde había un ejemplo de cómo se calculaba la raíz enésima de un número complejo y también la potencia enésima de un número complejo. La potencia enésima de un número complejo dado en forma polar o trigonométrica, que nosotros la conocemos como la fórmula de De Moivre. Allí hicimos las demostraciones en los videos, están paso a paso, y también la demostración de la fórmula para calcular la raíz enésima de un número complejo dado en forma binómica o también podría ser en forma polar. Estas son las dos formulitas y esta expresión es sacada del apunte teórico que yo les compartí a ustedes. Siempre que tengan un número complejo de la forma polar o trigonométrica, polar porque tiene a ρ como módulo y a phi como argumento de ese número complejo. Recuerden que el número complejo consta de dos elementos, su argumento y su módulo. El argumento es la inclinación que tiene ese número complejo y su módulo es la medida del radio vector. El radio vector es lo que me permite graficar un número complejo en un sistema o en un plano complejo. Entonces hablamos de una potencia enésima y de una raíz enésima. La potencia enésima utilizamos la fórmula de De Moivre y la raíz enésima utilizamos la fórmula B. Vuelvo a repetir, las demostraciones están en los videos filmados y compartidos a través de la plataforma SEO. Igual yo también se lo compartí en los grupos de WhatsApp, así que por ahí si tienen alguna duda en alguna parte de las demostraciones, me la van consultando. Pero les recomiendo de que las demostraciones se sienten a ver los videos y tomen apunte de toda la demostración. De hecho, la demostración también está en el apunte teórico, pero la ventaja que tiene el video es que ustedes van a poder paso a paso, porque voy explicando cada uno de los pasos de cómo realizamos la demostración o la deducción de la fórmula. Bueno, yo acá les puse un ejemplo para poder calcular las raíces cúbicas de este complejo z más i. Z igual a 1 más i. Entonces se pide calcular la raíz compleja, la raíz cúbica. Para calcular la raíz cúbica voy a utilizar la fórmula, yo la puse acá a la fórmula B, que es la raíz enésima de un número complejo, y necesito dos cosas. Primero necesito el módulo, y también necesito el ángulo phi. El módulo
lo vamos a sacar calculando el módulo de ese número complejo, que era la raíz cuadrada de la parte real elevado al cuadrado, es decir, de 1 al cuadrado, y de la parte imaginaria elevado al cuadrado, que es 1 al cuadrado. Por lo tanto, ρ va a ser igual a la raíz cuadrada de 2. Eso es el módulo de este número complejo. Sin embargo, la fórmula de la raíz enésima de un número complejo, en este caso de la raíz cúbica, tendría que calcular la raíz cúbica de la raíz cuadrada de 2, que yo la puse acá en este módulo. Raíz cúbica de la raíz cuadrada de 2. Como tengo raíz cúbica de la raíz cuadrada de 2, raíz de raíz se multiplican los índices, sería 3 por 2, porque la raíz cuadrada tiene índice 2, y me quedaría raíz sexta de 2. Ya tengo que mi módulo de estas raíces cúbicas es raíz sexta de 2. Tengan en cuenta que si voy a sacar la raíz cúbica de un número complejo, tengo que obtener 3 raíces. Si voy a sacar la raíz cuarta de un número complejo, voy a obtener 4 raíces. Y la ventaja que tiene esta fórmula es que para todas esas raíces son números complejos. Y esos números complejos están dados de la forma polar o trigonométrica. Quiere decir que tiene un módulo y tiene un argumento. Por eso es que necesito calcular los módulos y los argumentos simplemente para poder sacar todas las raíces. Ya tengo el módulo de ese número complejo. Me falta el argumento. El argumento, acá puse pi sobre 4, pero ¿cómo sabemos que es pi sobre 4? Bueno, acá voy graficado a 1 más i. Si graficamos a 1 más i, yo marqué acá una unidad sobre el eje real y una unidad sobre el eje imaginario. Quiere decir que la representación de ese número complejo está dado acá. Yo lo estoy moviendo al radio vector. Es justamente allí. Ese es el radio vector que representa 1 más i. Y desde el eje real hacia ese radio vector hay un ángulo. Ese es el ángulo phi. Y como 1 más i es la bisectriz del primer cuadrante, significa que divide a este ángulo de 90 grados en 2, en 45 grados. Eso significa de que este ángulo que tenemos acá, yo lo estoy señalando, ese es un ángulo de 45 grados. 45 grados en el sistema sexagesimal, pero en el sistema radial es pi sobre 4, es decir, 180 dividido en 4, que eso es 45 grados. Nosotros vamos a trabajar con el sistema radial. Por lo tanto, el argumento va a ser pi sobre 4, es decir, 45 grados. Ahora bien, ya tengo el módulo y ya tengo el argumento. Teniendo eso, ya puedo reemplazar en la fórmula. Entonces, w sub 0 es la primera raíz, porque comienzo desde 0 en adelante, 0, 1, 2. Como es raíz cúbica, voy a tener w sub 0, w sub 1 y w sub 2. W sub 0 significa que voy a tener raíz enésima de ρ, que para nosotros era raíz sexta de la raíz cuadrada de 2. Perdón, raíz sexta de 2 por el coseno de phi. Nuestro phi era pi sobre 4, por eso pongo pi sobre 4. ¿Sobre quién? Sobre n. N es la raíz cúbica, en este caso 3, más 2kpi, pero como k es 0, porque empezamos desde k igual a 0, sería 2 por 0 y por pi sobre 3, en donde todo este término es 0. De la misma manera me queda i por seno, pi sobre 4 sobre 3, y toda esta parte también me queda 0. Simplemente me queda pi sobre 4 sobre 3. Y pi sobre 4 dividido en 3, si hacemos las operaciones de división, me va a quedar pi sobre 12. De la misma manera, pi sobre 12 para el seno. Recuerden que los argumentos para el coseno y el seno en un número complejo son los mismos. Así que el mismo cálculo que haga en el primer término va a ser en el segundo término. Por lo tanto, la primera raíz va a ser w sub 0 igual a la raíz sexta de 2 por el coseno de pi sobre 12 más i por el seno de pi sobre 12. Y acá hay un signo más. Clarita la cuenta. Ahí está de más, ahora sí. Y las demás raíces las vamos a tener que ir reemplazando para 1 y para 2.
Es decir, reemplazando acá por 1 y por 2. Cuando reemplace acá por 1, en lo único que va a variar es que acá ya voy a tener 2 por 1 y por pi. Es decir, 2pi sobre 3, que es lo que tengo acá. Entonces sería pi sobre 12 más 2pi sobre 3. Si resuelvo eso, voy a obtener 9pi sobre 12. Y ese 9pi sobre 12 es el mismo argumento para el seno. O sea que vuelvo a repetir 9pi sobre 12. Eso es para 1. Y después hago para 2. Y en 2 paro porque me pide raíz cúbica. Ya voy obteniendo 3 raíces. Recuerden que siempre partimos de k igual a 0. Reemplazo a k por 2 y eso me va a quedar 2 por 2, que eso es 4, 4pi sobre 3. Que es el que tengo acá. Acá sería 4pi sobre 3. Y cuando hacemos 9pi sobre 12 más 4pi sobre 3, obtenemos 17pi sobre 12, que es el mismo para el coseno y para el seno. Si vamos a la representación gráfica, bueno, acá tengo las tres raíces, w sub 0, w sub 1 y w sub 2, en el cual están las tres raíces. Y hay una representación gráfica, que es la que estoy marcando acá. Van a observar de que si hago la representación gráfica de w sub 0, voy a obtener este punto. Si hago la representación gráfica de w sub 1, voy a obtener el otro punto. Y si hago la representación gráfica de w sub 2, voy a tener los 3 puntos. Esos 3 puntos forman un triángulo equilátero. Y hay una particularidad con la representación gráfica de números complejos. Las raíces enésimas se pueden representar a través de polígonos regulares. Todas las raíces enésimas. Es decir, si tengo una raíz, si tengo que calcular la raíz cuarta de un número complejo, su representación gráfica va a ser un cuadrado. Si tengo que calcular la raíz quinta de un número complejo, su representación gráfica va a ser un pentágono. Si tengo la raíz séptima de un número complejo, lo que voy a obtener son 7 raíces, entonces voy a obtener como representación gráfica un heptágono, que es un polígono de 7 lados, y polígono regular porque todos sus lados son de igual magnitud. En este caso, hemos sacado la raíz cúbica de un número complejo y lo que hemos obtenido son 3 raíces, por lo tanto 3 puntos, y esos 3 puntos determinan un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo? Un polígono regular que se conoce como triángulo equilátero.